Hola Cristófilos, ¿qué tal? Bienvenidos. Y si usted nos está visitando por primera vez, únase. Lo único que tiene que hacer es suscribirse para que mantenga mejor y más frecuente contacto con nosotros y se pueda beneficiar de lo que hacemos en esta comunidad. Estudio y edificación espiritual para gloria de Dios por el amor. Hermanos, por ahí estamos cerca de la gran solemnidad de Pentecostés. Y a propósito, se me ha ocurrido hacer, si Dios lo permite, por supuesto, una serie de videos que dedicaremos al tema de los 7 santos dones del Espíritu Santo. Vamos a comenzar. Primero, en términos generales, ¿qué es un don? Pues, un don es aquello que una persona da a otra por pura y propia liberalidad y con toda benevolencia. Entonces nos podemos imaginar cómo será ese regalo, cómo será ese don si proviene de Dios. Sería entonces con una liberalidad y con una benevolencia infinitas. Y por supuesto, serían dones de repercusión eterna. Y por supuesto, para nuestro bien. ¿Y qué mejor bien puede ser ese que nos conecte con Dios, que nos identifique con Dios, que nos transmita la vida de Dios? Ese don es el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. Y esto nos los ha provisto Jesucristo el Señor, por medio de su vida, sus acciones, enseñanzas, pasión, muerte, resurrección y glorificación. Entonces, absolutamente hablando, desde la óptica divina, hay un solo y único don, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios con que Dios se ama a sí mismo y a nosotros. Por la revelación sabemos que Dios es amor. Lo dice en 1 de Juan capítulo 4 versículos 8 y 16. Y ese amor que es Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Según Romanos capítulo 5 versículo 5. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, que subsiste en Dios por la misma esencia común que tiene con las otras dos personas divinas. Entonces, con el Espíritu Santo, Dios se da a sí mismo. O sea, que con el Espíritu vienen a nosotros también el Padre y el Hijo. O sea, somos inhabitados o habitados por dentro por la Santísima Trinidad. De ordinario lo planteo de esta manera. Mire, desde toda la eternidad, el Padre engendra a su Hijo. El Padre y el Hijo se encuentran y de ese encuentro sale un torrente de llamas de fuego de amor que es el Espíritu Santo. La gloria intratrinitaria, lo que Dios es y se comparten las tres divinas personas, se nos da a nosotros por la recepción e infusión del Espíritu Santo, quien es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ese es el gran don de Dios. Hermanos, y esto está aquí en términos amplísimos y absolutos. Pero sigamos avanzando, porque también son dones todos los que vienen por esa presencia en nosotros y entre nosotros. Como por ejemplo, las virtudes y los carismas y los 7 santos dones del Espíritu Santo propiamente dichos. Todos son dones. Todo viene de Dios de forma libre y por su benevolencia. Por pura gracia diríamos. Es decir, sin requisito previo de nuestra parte. Salvo, por supuesto, nuestra apertura y colaboración con la gracia. Porque somos seres libres. Bueno, entonces son dones también lo que conocemos como virtudes y carismas. Gracias a Dios, nuestra fe católica
como había también explicado un poco en el video anterior. Lo voy a poner por ahí por arriba para que ustedes tengan acceso a ese video. Explicábamos que nuestra tradición católica, gracias a Dios, ha establecido unas palabras o unos conceptos para hacer las diferencias entre esos dones, es decir, virtudes, carismas y los dones del Espíritu Santo propiamente dichos. Primero, los carismas, que son dones, no se dan en orden a la santidad, puesto que no son cualidades o disposiciones que habitan en el alma, sino que transitan a través nuestro. Por otro lado, las virtudes y los dones sí habitan en nosotros. Cuando hablo de virtudes, ¿a qué me refiero? Me refiero a 3 virtudes teologales, o sea, que nos conectan con Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y otras 4 virtudes que llamamos cardinales, en torno a las cuales también hay otras como 54 virtudes que enumera Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Pero ¿cuáles son esas otras 4 virtudes que llamamos ahora cardinales? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas 7 virtudes se nos dan, habitan en nosotros como disposiciones permanentes. Y eso lo pone en nosotros el Espíritu Santo. Los carismas no son disposiciones permanentes de la gracia. Son favores, facultades que transitan a través de nosotros y tienen como objetivo el servicio y la edificación de los fieles. Sigamos matizando. Las virtudes y los dones del Espíritu Santo, por otro lado, se nos da en orden a la santidad o santificación para lograr la perfección cristiana, o sea, la más perfecta configuración con Jesucristo. Mientras que los carismas se dan, repito, en orden al servicio o a la edificación de los fieles. Esto es importante matizarlo, mis hermanos, porque de ordinario, lamentablemente, la gente tiende a tener por más santa a la persona o al creyente que manifiesta más carismas. Para ser más específico, los carismas, Pablo enumera 9 en la primera carta a los Corintios. En algún lugar, en algún momento vi un estudio que enumeraba otros 30 carismas, tomando en consideración las demás cartas del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. Pero para que tengan idea, ¿se acuerdan? Hablar en lenguas, hacer milagros, enseñar, dirigir, profetizar, el carisma de profecía, que en el Nuevo Testamento es predicación. Me río porque se supone que yo tenga el carisma de predicación. Y ustedes van a ver por lo que estoy explicando ahora mismo, que el carisma de la predicación o de profecía, al igual que cualquier otro carisma, no se da en orden a la santidad. Es como llaman en teología, son gracias gratis dadas. Transitan con el objetivo de servir, pero no habitan, no perfeccionan. Mire cómo lo voy a poner ya de una sola vez, para no adorar más la píldora. Usted puede tener el carisma de resucitar muertos y estar en pecado mortal. Así lo voy a poner. Así que, hermanitos, no se dejen impresionar. Por favor, lo que el Espíritu hace en su alma en gracia, por lo general, no se manifiesta en estridencias, show, espectáculo, aspavientos, cosas portentosas. Por lo regular no es así. Es más, usted hasta podría conseguir o lograr cosas que pudieran impactar en el campo religioso y que sean incluso cosas debidas a su encanto o carisma personal. Pero en cuanto a lo que estamos hablando, el carisma, recuerden, para el servicio. Hay que procurar los carismas, como dice San Pablo, los carismas mejores, pero para servir. Y ese servicio que hacemos a los hermanos, por amor a Dios, nos podría ganar mérito sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque ponemos amor de Dios en eso y no por el carisma en sí mismo. Yo que viajo tanto por nuestros países,
Me han sorprendido algunas noticias. Una hermana, ¿qué fue lo que pasó con el padre fulano? Ha sido un escándalo. Ese hombre era mi líder, mi maestro, mi director. Un hombre poderoso en la palabra. Un hombre que hacía milagros. Un hombre que hasta leía el pensamiento. Y fíjese, don Fernando, todo ese tiempo resulta que había vivido una doble vida. Se terminó yendo con fulana y acaban de fundar otra iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Tenía carismas, ¿sí? Para el servicio. Porque Dios lo permite, porque Dios lo concede. ¿A qué se debe esto? No sé. Tal vez para que nos fijemos más en Dios y menos en los hombres. ¿Se acuerdan en el Santo Evangelio? Cuando alguien trata de sacarle en cara al Señor. Oh Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Y en tu nombre, de esto me acuerdo muy bien, en tu nombre profetizamos. O sea, eran predicadores. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Apártense de mí, obradores de maldad. Nunca les conocí. Nunca les conocí. Nunca. Perdonen que me ría, hermano. Yo sé que son cosas trágicas y cosas tristes, pero es que como soy predicador, pues esto que estoy diciendo, y gracias a Dios me lo transmite, me lo advierte, nuestra tradición católica me pone en guardia. Bueno, sigamos. Entonces, esas 7 virtudes de las que estamos hablando hasta ahora, recuerden las 3 cardinales, las 3, teologales y las 4 cardinales con el otro cóctel, los satélites de otras virtudes. Repito, creo que son 54 las que enumera Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Todas esas son dadas en orden a la santidad, Pero esas virtudes necesitan obrarse con el poder y la facultad divinos. Y ahí es que llega el Espíritu Santo con sus 7 santos dones. Miren, Dios viene a nosotros en el Espíritu Santo, que es el don increado. ¿Okay? Y nos imparte la gracia santificante o la gracia justificante. Es el principio de vida divino en nosotros. De ahí que nosotros digamos, estoy en gracia de Dios o perdí la gracia de Dios por el pecado mortal. Pues muy bien, la gracia santificante, ese favor divino, ese principio de vida divina, nos imparte unos hábitos infusos, o sea, sobrenaturales, que son las virtudes y los dones. Maticemos un poco más. En filosofía, la virtud es un hábito adquirido con la práctica. Estoy hablando de la filosofía, por favor síganme. Estoy hablando de la filosofía. Según la filosofía, la virtud es un hábito adquirido con la práctica que dispone al ser humano a obrar conforme a la razón y a oponerse, por tanto, a los vicios. El hábito que se practica se convierte en virtud cuando se convierte en un modo de conducta permanente. Eso es humano. Para eso no hace falta la ayuda sobrenatural de Dios, en el sentido de que humanamente hablando y bien dispuesto humanamente hablando, mediante el ejercicio de la simple razón natural, porque no solamente es razonable, sino de sentido común, llegamos a saber que la virtud es buena y se opone al vicio, y que el hombre virtuoso es un hombre fuerte y más feliz. Esto por la simple razón natural. Pero, hermanos, seguimos matizando, pero las virtudes cristianas son sobrenaturales, es otra cosa. Son sobrenaturales, o sea, infundidas por Dios en el alma en gracia. Y por eso hace falta la gracia santificante. Usted tiene que estar en amistad con Dios. Hace falta la asistencia divina, hermanos, para poder obrar, sí, en línea con la razón. Pero para gloria de Dios, con mérito sobrenatural, hace falta el poder y la gracia de Dios. Miren, hermanos, no es lo mismo tener una fe filosófica en Dios
a la cual se puede llegar por el estudio y por la humildad intelectual. O sea, usted puede llegar a confiar en Dios o a creer en la existencia de Dios por la razón natural. Pero no es lo mismo esa confianza o esa fe humana racional y la fe teologal. Es decir, la fe por la cual nosotros creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado por la sola autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Para llegar a ese nivel, para llegar a esa virtud teologal de la fe que nos conecta con Dios, hace falta la gracia divina. Sí, por supuesto, la razón y también la revelación, la cual acogemos por la virtud de la fe. Otro ejemplo, no es lo mismo tener fortaleza psíquica o la fortaleza emocional de permanecer firme ante las contrariedades de la vida, como por ejemplo los estoicos o la filosofía estoica trataba de promover y de conseguir. No es lo mismo eso que tener la fuerza o la fortaleza heroica y sobrenatural de ser mártir por Jesucristo. No es lo mismo. Usted puede ser fuerte para unas cosas humanamente hablando, pero para lograr, mejor dicho, esa fortaleza de mantenerse firme y de afrontar la muerte por amor a Jesucristo, para eso hace falta un don, que les anticipo, es el don de fortaleza. Es el don del Espíritu Santo que conocemos como el don de fortaleza. Miren, hermanos, la diferencia más importante entre virtudes infusas, o sea, virtudes como facultades divinas de las que ya hemos hablado, la diferencia entre esas virtudes y los dones del Espíritu Santo, una de las diferencias, hermanos, esto no es una clase, ¿ok? Aquí tenemos que resumir, he tenido que escoger, hay muchas diferencias, pero la más importante me parece es que los dones del Espíritu Santo, o la diferencia entre virtudes y dones del Espíritu Santo, es que las virtudes se dan en orden a obrar bien con propósitos divinos, mientras que los dones se dan como propiedades y poderes y facultades de Cristo para que seamos como Él. Por las virtudes infusas de las que estamos hablando, nos confiamos y actuamos, claro, ayudados por la gracia, según la razón, la doctrina cristiana y el bien moral. Pero esas virtudes pueden ser ejercidas por nosotros, insisto, con la ayuda de la gracia divina. Pero para santificarnos, Dios mismo tiene que tomar la iniciativa y protagonizar sobrenaturalmente el proceso de perfección cristiana, lo cual se lleva a cabo, o lo cual llevan a cabo los 7 santos dones del Espíritu Santo. Porque, hermanos, quien nos santifica es Dios. Y la persona divina que protagoniza el proceso de santificación cristiana es el Espíritu Santo. Yo no me santifico, yo no puedo santificarme, yo no tengo el poder, yo no tengo la habilidad. De mí no emana la fuente. Todo tiene que ser iniciado, protagonizado y efectuado por Dios, el Señor, en mi alma, en gracia. En otras palabras, mis hermanos, los dones del Espíritu Santo hacen que seamos y actuemos más perfectamente como Cristo. Los dones perfeccionan las virtudes y por eso los dones son absolutamente necesarios. De hecho, por eso también nosotros podríamos decir que la santidad, desde esta perspectiva, la santidad consiste también en el más perfecto, escuchen, en el más perfecto ejercicio de las virtudes sobrenaturales, virtudes infusas, por los impulsos o nociones del Espíritu Santo a través de sus 7 santos dones. Y por otro lado, sépase que la existencia de los dones del Espíritu Santo nos constan por la revelación de Dios en Cristo, es decir, Sagrada Escritura y tradición con T mayúscula.
Si quieren podemos comenzar, yo sé que no podemos extendernos mucho, pero si quiere podemos comenzar con el texto clásico de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Ya anticipo, esto es un texto que nadie puede dudar y de hecho todo el mundo reconoce que es un texto mesiánico, o sea que apunta y se refiere a Jesucristo. ¿Okay? Isaías 11 del 1 al 3 dice: saldrá un vástago del trono de Jesé, o sea, un hijo de David, porque David viene de la casa de Jesé. Y este vástago del tronco de Jesé es Jesucristo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor. ¿Me siguen? Reposará sobre él el espíritu del Señor. Y ahora enumera los dones del Espíritu Santo: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Y concluye el versículo 3. Y le inspirará en el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Repito, es un texto mesiánico. Significa que nos refiere a Jesucristo, al Señor Jesucristo, pero que también tiene que ver y se cumple en nosotros. ¿Estamos claros? Tiene que ver y se cumple en nosotros que tenemos el Espíritu de Cristo, por aquello que dijo San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Se van a acordar cuando lo lea. Porque a los que de antemano conoció, también predestinó, para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y luego, hermanos, la tradición cristiana desde los santos padres, la liturgia, los concilios, los santos y los doctores de la iglesia han desarrollado una bellísima y conveniente doctrina al respecto. También la teología espiritual se ha ayudado mucho con esto. Y por eso, hermanos, es una pena que estas buenas noticias de poderes divinos para nosotros no lo sepan la mayoría de los cristianos. Y por eso, hermano, me parece que es hasta justo aquello que se dice del Espíritu Santo cuando se le señala como el gran desconocido. Tenemos que meternos en estas cosas, hermanos. Tenemos que aprender en estas cosas. Necesito espejuelos para leer esto. El concilio romano del año 382. Este concilio también se une para hablarnos, se une con la tradición y con la revelación para hablarnos acerca de los 7 santos dones del Espíritu Santo en clave cristológica también, y usando textos bíblicos que identifican con nuestra fe cristiana. Dice este concilio: ante todo hay que tratar del Espíritu septiforme, o sea, de las 7 formas del Espíritu Santo, que descansa en Cristo, Comienza ahora a enumerar los 7 santos dones y hacer alguna referencia bíblica. Espíritu de sabiduría, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Espíritu de entendimiento, Salmo 31, 8. Espíritu de consejo, Isaías 9, 6. Espíritu de fortaleza, 1 Corintios 1, 24. Espíritu de ciencia, Efesios capítulo 3, versículo 19. Espíritu de verdad, Juan capítulo 14, versículo 6. Espíritu de temor, Salmo 110, versículo 10. Entonces, repasemos. 7 santos dones: sabiduría, entendimiento, ciencia,
consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. 7 santos dones. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. 7 dones del Espíritu Santo. Seamos más específicos todavía. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Ok. Aquí he construido, hermanos, una definición para ustedes, parafraseando a 2 de mis teólogos espirituales preferidos, que son, como ya algunos sabrán, Antonio Rollo Marín con su Teología de la Perfección Cristiana. De hecho, por aquí tengo el libro para enseñárselos. Teología de la Perfección Cristiana. Rectores de seminarios, por favor. O si no, seminaristas por su cuenta. Aquí está. Teología de la Perfección Cristiana de Antonio Rollo Marín. Y Adolfo Tanqueray, Compendio de Teología Ascética y Mística. Por supuesto, hay otras muchas fuentes. Ahora que estamos en eso de recomendar, ya estamos ahora en familia, hermanos, en familia. Y como lo tengo aquí cerca, se los voy a recomendar también. Una serie de catequesis que hizo San Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo. Este volumen se llama Creo en el Espíritu Santo. Catequesis sobre el credo, tercera parte. ¿Sí? He aquí la definición que he construido para ustedes, parafraseando a los 2 primeros autores que cité. Ok. Los dones del Espíritu Santo, mucha concentración, hermanos. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por el Espíritu Santo. Y si se pierde, no se preocupen porque vamos a tratar cada frase poco a poco. Son hábitos sobrenaturales infundidos por el Espíritu Santo en las potencias del alma para asentir, ser y actuar más fácil y prontamente según las mociones del mismo Espíritu al modo divino y sobrehumano. Vamos poco a poco. 4 frases voy a distinguir aquí. A ver. Son hábitos sobrenaturales. Entiéndase, disposiciones permanentes. ¿Qué significa? Que están en su alma en gracia. No transitan como los carismas. Están en su alma en gracia como disposiciones permanentes. Por eso usted va a hacer todo lo posible por permanecer en gracia de Dios. Todo esto de lo que estamos hablando es completa y absolutamente incompatible con el pecado mortal. Así que son hábitos sobrenaturales. Significa disposiciones permanentes, poderes y facultades de origen divino y con propósitos divinos, para lograr cosas divinas. Y la segunda menos importante es la santidad. Y la más importante es la gloria de Dios. Para eso es indispensable estas disposiciones, poderes y facultades que conocemos como los 7 santos dones del Espíritu Santo. Segundo, decimos que estos dones son infundidos por el Espíritu Santo. O sea, esto no lo infunde ningún líder espiritual, ningún método. Es bueno contar con gente que nos ayude, ¿sí? Y hay métodos para disponernos a la vida en el Espíritu, pero ningún hombre, ningún método, ningún carisma o escuela religiosa o teológica en este mundo le infunde a usted el Espíritu Santo con sus 7 santos dones. Los 7 santos dones del Espíritu son infundidos en su alma, en gracia, por el Espíritu Santo. Luego, número 3, dice que estos 7 santos dones son infundidos por el Espíritu Santo en las potencias del alma. Síganme. El alma humana, y en esto nos diferenciamos
o se supone nos diferencie de los animalitos. El alma humana tiene dos potencias, que son el entendimiento y la voluntad. El objetivo, el objeto o la meta del entendimiento es la verdad. Y el objetivo o meta de la voluntad es el bien. Para sobrenaturalizar esas potencias, es decir, para que mi entendimiento se encuentre con la verdad de Dios y con aquel que es la verdad, necesita los dones del Espíritu Santo que trabajan el área del entendimiento, de esa facultad y potencia de mi alma. Son 4 dones del Espíritu Santo que trabajan esta facultad de mi alma, que son sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo. Y para que mi voluntad se encuentre con el bien, obre de acuerdo, no solamente a la razón natural o lo que es razonable o lo que se me revela es bueno o conveniente, sino para que me encuentre con el bien sumo, con lo que es correcto y me hace más hombre desde la óptica de Dios. Yo necesito 3 dones del Espíritu Santo que trabajan esta potencia de mi alma, que es la voluntad. Estos 3 dones son los 3 que quedan, ¿se acuerdan? Fortaleza, piedad y temor de Dios. Luego, estas potencias tienen que ser divinizadas. ¿Para qué? Estas potencias tienen que ser divinizadas para que, como dice Filipenses 4:8, lo voy a citar: por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, todo cuanto hay de verdadero, de noble, justo, de puro, se está hablando también de cosas que tienen que ver con la voluntad, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Y esta frase en griego, tenerlo en cuenta, aquí aparece como una frase, tenerlo en cuenta, es una palabra en griego koiné. Y dado que las Biblias no se ponen de acuerdo en cuanto a la forma de traducirlo, pues fui al original y mire lo que descubrí. Esto de todo eso, tenerlo en cuenta, esa palabra significa hacer inventario. Hacer inventario mediante 2 actividades. Y esas 2 actividades tienen que ver con el entendimiento y la voluntad. ¿De qué o cómo se hace ese inventario? Estimando y pensando. Es decir, tenerlo en cuenta significa hacer inventario, estimando y pensando. Ven, hermanos, esas potencias de mi alma, eso que me hace hombre, eso que nos hace seres humanos, tiene que ser potenciado por Dios, para que configurándonos con Jesucristo lleguemos al ideal de santidad para lo cual hemos sido creados, y que es la única forma y manera de dar gloria a Dios, que es la única forma y manera de ser verdaderamente libre y feliz. Para eso usted necesita el Espíritu Santo, y para eso usted necesita que el Espíritu Santo actúe en usted por sus 7 santos dones. Dice algo más, una cuarta frase. Estos 7 santos dones se dan también para, si recuerdan, hice unas mímicas para que ustedes se les quede más en la mente. Estos 7 santos dones se nos da para que nosotros podamos asentir, sí Señor, para que podamos ser. Decimos que sí, ¿por qué? Porque somos cristianos, somos sus discípulos, somos como Jesucristo. Entonces asentimos y somos y actuamos más fácil y prontamente según las mociones del Espíritu Santo. Los 7 santos dones son absolutamente necesarios, pero hay que conocerlos, hay que intimar con Dios, hay que abrirnos a la gracia, a toda la gracia, y nos podemos disponer, sí, esto es obra de Dios,
Pero nosotros tenemos que asentir libremente la obra del Espíritu Santo. Lo he dicho en otro video. Una de las formas en que se manifiesta la imagen y la semejanza de Dios en nosotros es en el hecho de que somos libres. Concluyo con la esperanza de que no se vayan, porque ustedes no son otros usuarios de YouTube. Los otros usuarios, eso cuando sospechan que uno ha concluido, que ya tiene la información necesaria, o ya se aburrieron, pues se desconectan. Pero ustedes no son como los demás. Ustedes están ahí y siguen pendientes, hermanos, porque ustedes saben que en esto se están jugando la vida. La felicidad acá abajo, ¿y saben qué? Podríamos estarnos jugando la eternidad. Pues muy bien. En adelante, conclusión breve. En adelante, y desde esta perspectiva netamente cristiana, vamos a exponer cada uno de los 7 santos dones en los videos que vienen a continuación, en los videos sucesivos. Para ellos, hermanos, les pido por favor, suscríbanse y estén pendientes a esta comunidad para que vean todos los videos que vamos a dedicar a este tema tan importante y tan necesario. Y para que se entusiasmen también, hermanos, y se activen y se abran a la gracia de Dios y puedan operar más fácilmente y más prontamente en ustedes estos 7 santos dones. Hermanos, yo no sé mucho de estas cosas tecnológicas, pero me dice la gente que sabe que además de suscribirse pueden darle a una campanita que está allá abajo, porque de esa forma la plataforma de YouTube les notifica a ustedes cuando salga el próximo video. Y si usted no tiene la habilidad o no encuentra eso, o no sabe de lo que estoy hablando, o no lo encuentra, haga lo que hago yo. Yo me sirvo de mis hijos, de los amiguitos del vecindario, de los chicos. Y ellos saben, ellos conocen de esas cosas. Así que usted pídale a sus hijos o a sus nietos, o a los vecinitos, o al hijo de fulano o de fulana que le ayude con estas cosas, porque vale la pena, mis hermanos. Y de estos aparatos vamos a depender cada vez más. Y ya lo hemos corroborado en estos días con esta cuarentena. Bueno, que el Señor Dios, Espíritu Santo, nos haga como Jesucristo a través de sus 7 santos dones. Amén. Nos vemos en el próximo video.